Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante, palabra de Dios dice lo siguiente: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Versículo 4. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: no que ellos edifican el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hasta aquí nomás. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendice cada vida, bendice cada familia, a cada corazón, Señor, que se abre a ti, a tu palabra en este momento. Trae sanidad, trae, Padre eterno, revelación a este corazón. Trae edificación, porque tu palabra nunca vuelve vacía, ella produce frutos en nuestras vidas. Danos de tu paz, de tu gracia. Amén. Y gracias a Dios. Tome asiento, amada iglesia. Esta palabra, quiero hablar hoy sobre construyendo muros de victorias. ¿Y qué simbolizan los muros de victorias con lo cual yo me refiero en esta oportunidad? Quiere decir, hace referencia a nuestros proyectos, a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser edificada a cada momento, a cada día, en cada situación, en cada circunstancia. Yo no sé cómo has pasado esta semana en tu relación con Dios, en tu relación con el prójimo, pero quizás Dios esté hablando a tu corazón en este momento, de que hay algo ahí que quizás haya pasado que necesitas arreglar, una brecha que se abrió en este muro, en esta edificación de tu vida, en este rumbo a la perfección que Dios nos ha dado. Amén. El muro también simboliza la construcción de nuestra familia, simboliza nuestra construcción de nuestra vida como el total, en su totalidad, como su integralidad. Pero entendemos que hay un enemigo espiritual que está alrededor buscando a quien devorar. ¿Y quién es este enemigo? Satanás y sus demonios, que diariamente, incansablemente pelea, busca desmotivarnos, derribar el muro que ya hemos construido, derribar lo que hemos perfeccionado en nuestras vidas, donde el viejo hombre quizás resucita en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Y yo digo porque aquí la iglesia del Señor es un lugar donde podemos ser edificados, es un hospital del Señor, donde podemos ser sanados, donde podemos ser fortalecidos. La iglesia es el cuartel general, donde salimos de aquí con una estrategia para nuestra semana, con una estrategia para pelear. Y también la iglesia es el lugar de encuentro con nuestro Papá Celestial, es el lugar de encuentro con nuestro Señor, donde nos postramos a sus pies y colocamos y entregámosle a Él todas nuestras debilidades, todo muro roto, todas amenazas del enemigo de nuestras almas. Y esta palabra aquí, entendemos que Israel en su cautiverio
en el imperio medo-persa, ellos regresan a Jerusalén a través de Nehemías. Dios le dio un proyecto en el corazón de Nehemías. Dios le dio un proyecto para volver al escuchar noticias de Jerusalén, que los muros estaban caídos, quemados. La ciudad estaba totalmente destruida y los que se quedaron allí estaban totalmente desmotivados, tristes por lo que había sucedido años atrás. Y Nehemías, no conformado con la ciudad santa, con la ciudad de David, con el lugar donde estaba el santuario del Señor, por el celo de la palabra de Dios, Dios aquí en su tiempo levanta a Nehemías para buscar en sabiduría construir o reconstruir los muros caídos de Jerusalén. Por lo tanto, había aquí en el corazón de Nehemías un proyecto, y un proyecto de parte de Dios. Y también si tú lees Esdras, que es el libro anterior, Esdras también tenía un proyecto de parte de Dios. Y el proyecto era reconstruir el templo, reconstruir también la adoración al Señor. Había un proyecto en el corazón de Esdras también. Estos dos hombres, Nehemías reconstruyó Jerusalén o los muros de la ciudad, y Esdras reconstruyó el culto a Dios, el templo, el lugar de adoración. Y eso Dios nos está hablando a nosotros, que Él quiere reconstruir los muros que hayan sido derribados en algún momento de nuestras vidas, pero Él también quiere reconstruir la adoración, la exaltación a Él, el culto, el avivamiento, el fuego, el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perdón. La alergia en ese tiempo no está fácil. Dios quiere restaurar cosas en nuestras vidas. Había un proyecto en la vida de Nehemías. Jerusalén estaba con los muros derribados, los judíos allí avergonzados. Tenía que haber un cambio en la situación en que ellos estaban viviendo. Con la reconstrucción del muro y de la adoración en Jerusalén, estamos de acuerdo que habría allí un cambio de vida. Amén. Y eso es lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Con la reconstrucción de áreas de nuestras vidas que el enemigo de nuestras almas diariamente quiere destruir, o quizás haya destruido, o quizás el mundo antes de conocer a Cristo nos derribó. Hoy Jesús quiere cambiar nuestra vida. Hoy Jesús quiere cambiar nuestra manera de pensar. Hoy Jesús quiere cambiar, transformar la adoración a Él en nuestros corazones, nuestra vida con Dios. ¿Cuántos aquí, les voy a hacer una pregunta, cuántos están conformes? A mí también, en su vida con Dios, en su relación con Dios. Quizás algunos puedan decir, sí, estoy conforme, pero siempre hay algo más que podemos entregarle al Señor. Siempre hay un nivel más profundo de intimidad que podemos llegar, de experiencias con Dios, del poder de su presencia, del poder de su unción, del poder de su gloria en nuestras vidas y a través de nuestras. ¿Ya te vistes orando por alguien y esta persona siendo sanada? ¿Ya te vistes entrando en esta puerta, glorificando a Dios con un testimonio que Dios hoy has venido a buscar? Esta es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Esta es la reconstrucción. Esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos entregarle a Él, porque Dios hoy te llama para levantarte en fe, para entregarle al Señor este imposible para tu vida. Porque los habitantes de Jerusalén, para ellos era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Di conmigo, para Dios no hay nada imposible. Amén. Después que Nehemías entregó cartas al rey, después que el rey abrió las puertas, después que el rey forneció allí
materiales para la reconstrucción. Nehemías pasó por los departamentos, por los distritos allí en escolta para que nadie robara allí las mercaderías, todo lo necesario para reconstruir. Allí se estaba ejecutando el proyecto de Dios. Parecía todo bien. Parecía que, gloria a Dios, Dios tocó el corazón del rey. Ahora yo puedo ejecutar el proyecto que Dios colocó en mi corazón. Ahora estoy contento. Ahora estoy con seguridad. Estoy con materiales. Estoy aquí en Jerusalén. Es hora de comenzar. Voy a animar a la gente. La gente está animada. La gente está preparada para ayudarme. Pero de repente, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice lo siguiente: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, perdón. Pero está brava la cosa. Sanbalat, el gobernador de Samaria, región cercana allí de Jerusalén, al sur oeste de Jerusalén. Cuando él oyó, ¿qué dice la Biblia? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea, ¿va a abrir de nuevo la puerta del templo? ¿Va a haber cultos en la iglesia? ¿Qué hacen ellos edificando, reconstruyendo la ciudad? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita. Y ellos decían: hasta si una zorra camina arriba de estos muros, va a derribar. La burla era algo que llegó a los oídos de Nehemías. Y allí entendemos que Sanbalat quería ser también el gobernador de Judea, donde estaba allí Jerusalén. Y Nehemías, al escuchar eso, tenía dos opciones: dar oído a las burlas de Satanás o seguir con el proyecto de Dios para su vida, para el pueblo de Dios. ¿Entiende lo que Dios está hablando a nuestros corazones? A veces pueden surgir burlas de tu vida con Dios, de tus planes con Dios, de los proyectos que Dios te ha entregado. A veces pueden surgir burlas de personas que menos puedas imaginar. Y vemos aquí que Sanbalat se enojó y se enfureció. En otras palabras dijo: este miserable grupo de debiluchos no pueden hacer nada. No podrán levantar el muro, no podrán ofrecer sacrificios. Hasta una zorra podrá derribar. Y yo quiero preguntarte: ¿cuáles son las burlas que has enfrentado contra tu familia, contra tu vida, contra tu fe, contra tu adoración, contra lo que Dios ha entregado en tu corazón? Y quizás en este momento endureciste tu corazón porque esas burlas ya no te afectan, porque te convenciste de que esta persona lo que está diciendo tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo voy a prosperar en mi familia? ¿Cómo va a haber salvación? ¿Cómo va a haber esta victoria? Vengo a la iglesia porque sí, pero hoy Dios está hablando a tu corazón. Él resucita estos sueños porque Él te lo dio. No es palabra de hombres usados por Satanás que podrán derribar lo que Él tiene para tu vida. Recuerda, hermanos, que lo que vemos aquí, la respuesta de Nehemías, versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías comienza a orar.
Nehemías no desiste de lo que Dios colocó en su corazón. Nehemías persevera en Dios, en aquello que Dios lo llamó, en aquello que Dios colocó en su corazón. Por eso Dios hoy te está llamando a ti y a mí a perseverar, a no desistir. Amén. Entonces me encanta, y yo sé que quizás a alguno no le gusta, pero dile al hermano que está a tu lado, persevera en la fe, persevera en lo que Dios te ha dado, el proyecto de Dios. Los que están en casa, dile a la persona que está a tu lado, a sí mismo, persevera. Amén. Porque Dios es fiel. Nehemías presentó delante de Dios todas las amenazas de su enemigo. A veces hay momentos de nuestra vida que no tenemos a nadie para desahogar nuestros corazones. Dios va a colocar, pero desahógalo delante de Dios en tu vida de oración. Desahoga las amenazas del infierno, lo que te ha herido, a quien te está escuchando, a los ojos que ven todo, a quien está a tu lado en cada circunstancia, a quien te fortalece, a quien es poderoso para obrar lo imposible. En el nombre de Jesús, hermano, hermana, levántate, persevera, no desiste en el nombre de Jesús. Yo recibo esta palabra para mi vida. Nehemías oraba aquí: Dios, haz justicia, la justicia de Dios. Señor, no permita que estas burlas vengan a tocar tu pueblo. Haz con que lo que ellos están burlando venga a caer sobre la cabeza de ellos, pero sea tu justicia. Lo que Nehemías hizo, hermanos, fue presentarle a Dios. Ahora yo quiero preguntarte a ti y a mí: ¿qué hacemos nosotros ante las amenazas del infierno? ¿Será que descontamos en lo humano, en la persona, en palabras, en actitudes? ¿O será que nos entristecemos, nos deprimimos y quedamos encerrados en una posición de defensa, acurrucados? No, porque no va a dar cierto, porque eso, porque aquello, esto me hirió. Preséntale al Señor. Él tiene control de tu vida. ¿Qué hacemos cuando nuestra familia, cuando nuestra vida enfrenta amenazas del infierno? ¿Qué debemos hacer, amada iglesia? ¿Cómo? Orar. Ah, pastor, orar. Esta palabra orar, quizás muchos pueden decir: yo buscaba una respuesta más sólida. Quiero decirte, más sólida que esta respuesta no hay. Ore, porque va a haber victoria. Orar es depositar nuestra esperanza y confianza en el Señor. Y en el versículo 7, vamos a acompañar al 9. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué se hizo? Oramos. ¿A quién? A nuestro Dios, por causa de ellos, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Por eso, amada iglesia, la conspiración de amenaza venía para detener la obra. La conspiración que era el enemigo era más fuerte que ellos, realmente era más fuerte. Sanbalat, Tobías, ¿qué más? Los árabes, los amonitas, los de Asdod, hicieron una conspiración para atacar a Jerusalén. Y ante esta amenaza, lo primero que hizo Nehemías, ¿qué fue? Orar. Quiero preguntarte otra vez, ¿cuál amenaza que Dios te está mostrando? La amenaza del infierno. Ya sea la salud, las finanzas, no sé en qué lugar de tu vida, en qué área de tu vida, que Dios es poderoso
para obrar, pero no te quedes de brazos cruzados, preséntale al Señor. Y también, ármate, no desista de lo que Dios está haciendo. Siga haciendo lo que Dios te mandó, pero también con una mano en la cuchara y la otra con la espada. Y eso es lo que me llama mucho la atención, amada iglesia. En el versículo 10 al 12 dice: dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La amenaza venía de afuera, pero también venía el desánimo de adentro. ¿Qué situación, Nehemías? Dios está hablando de tu corazón. ¿Qué situación, Nehemías? Que a veces Satanás usa lo de afuera, pero también puede usar lo de adentro para desmotivar. Judá dijo: mire, las amenazas de muchas de afuera, pero acá adentro la gente ya se desanimó. Hay mucho escombro, mucho trabajo que hacer. Pero Nehemías reforzó y levantó las defensas. En el versículo 13 dice: entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, mitad de mis siervos trabajaba a la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Gloria a Dios. Que esta palabra venga a animar tu corazón en esta oportunidad, amada iglesia. Porque Nehemías edificó los lugares vulnerables. Sí, ya que hay amenazas de afuera, ya que hay tristeza acá adentro, vamos a separar por familias, vamos a edificar los lugares débiles del muro y vamos a pelear, vamos a animar a este pueblo, vamos a presentar delante del Señor. Y dice la palabra que leímos aquí: ellos se enteraron que lo que los enemigos planeaban se desbarató, y tú vas a tener victoria en tu vida, amada iglesia, cuando perseveras, cuando te fortalezcas en la presencia de Dios. Fortalezca áreas débiles en tu vida, áreas de debilidad, con ayuno, con oración, con búsqueda de Dios, áreas donde Dios tiene que trabajar en tu carácter, en tu personalidad, en tu familia, en tu vida con Dios. Fortalece estas áreas, que lo que Satanás haya levantado contra tu vida se va a desbaratar, porque nuestro Dios es grande, es poderoso, es glorioso, y Él nos da la victoria. Por más grande que pueda parecer las amenazas del infierno, nuestro Dios es más grande que cualquier cosa. Amén. Mi Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Repite conmigo: mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Nehemías animó y fortaleció el pueblo en el versículo 14. No tengan miedo del enemigo, confíen en el Señor. No tengan miedo, amada iglesia, no tengan miedo. Confía en el Señor, confía en el que es poderoso para obrar en tu vida. Muchos pasajes bíblicos vemos de personas que confiaron en Dios y no fueron desamparadas y no fueron echadas de un lado. El Señor bendice a todo aquel que viene a su presencia confiando en Él. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La palabra de Dios os habla de la fe, amada iglesia. Si tuvieras fe tan pequeña como el tamaño de un granito de mostaza, podrás decir
decir a esta montaña, apártate de aquí, y ella se apartará. Hermanos, solamente usa la fe, usa tu corazón al Señor y no abandones lo que Dios te ha puesto en tu corazón. No abandones el ministerio, el proyecto de Dios en tu vida. No abandones lo que Dios haya plantado, sembrado en tu corazón. Porque aquí ellos trabajaron y no descuidaron también lo real, lo militar. Unos trabajaban con la cuchara y la espada en la otra mano. Amada iglesia, esto nos enseña que las dos cosas tienen que andar juntas. Nuestra vida con Dios, pero también trabajar humanamente en esta tierra para los proyectos de Dios, para los proyectos en nuestra vida, para los proyectos de nuestra familia, para lo que Dios nos ha dado y bendecido. Amén. Por eso, amada iglesia, levanta un clamor de oración, levanta defensa. Di conmigo, levantar un clamor de oración, levantar defensas. Amén. Haga propósitos con Dios. Si tu vida de oración está débil, haga propósitos con Dios. Por ejemplo, 7 días de oración en un mismo horario. O reúna con tu familia 21 días, 7 días, 5 días. No sé, Dios va a colocar en tu corazón, pero hazlo. De reunirse y orar juntos. De reunirse y orar al Señor pidiendo su bendición. Vas a ver que va a haber victoria por el propósito que Dios ha colocado en tu corazón. Y esto es fortalecer debilidades, es levantarte en fe en el nombre de Jesús. Por eso, amada iglesia, contra toda hostilidad no hay que dejar de trabajar. Amén. Contra toda hostilidad, aunque reducido el 50%, porque el 50% trabajaba en el muro con una mano en la cuchara y otra en la espada, y la otra mitad quedaba vigilando, quedaba allí preparado si invadieran a la ciudad. Pero no hay que dejar de trabajar. Amén. No hay que dejar de hacer lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia. Lo que hay que hacer en lo humano hay que hacer también en lo espiritual. Y para terminar, abren en el mismo libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice así. Unas páginas más adelante. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios y de Dios claramente, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oh, aleluya. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. ¿Qué sucedió aquí? Hay que hacer lo humano, pero lo espiritual que quedó a cargo de Esdras también. Esdras convocó a toda la gente a reunirse en la plaza principal. Desde el alba hasta el mediodía se hizo allí un tablado, un púlpito, y
El sacerdote leía la ley de Dios, la palabra de Dios. Y dice aquí que los levitas le daban sentido para que la gente pudiera entender. Quizás por el lenguaje, si fuera un lenguaje un poco antiguo, pero allí la gente entendía la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la gente lloraba al escuchar la palabra de Dios. Tantas eran las ganas, tan memorable en aquel hito que estaba sucediendo después de tantos años. Aquel lugar destruido, aquella ciudad sin adoración. Ahora hay palabra de Dios, hay adoración. La gente se emocionaba delante de Dios al escuchar la palabra de Dios. Al escuchar allí la palabra que ellos fueron enseñados desde pequeños y tanto tiempo hacía que ellos ya no escuchaban. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a amar la palabra de Dios, a amar la ley del Señor cada día, a amar la palabra que nos transforma, que nos da vida, que nos da dirección en nuestra vida. Ama la palabra de Dios. No dejes de leer, no dejes de estudiar, de masticar, de alimentarte de la palabra de Dios cada día. No dejes de hacer la voluntad de Dios, porque sí tenemos que trabajar en los proyectos en esta tierra, en lo que Dios nos ha llamado, en levantar los muros, pero también es imprescindible nuestra vida con Dios, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida en meditar en la ley del Señor. Amén. Lo que hay que hacer en lo humano también hay que hacer. Hay que renovar las fuerzas, hay que renovar lo espiritual, tanto que ellos allí estaban contentos de cierta forma, pero emocionados, y allí le dijeron: hermanos, alégrense, vayan a festejar, porque día es del Señor. Coman, y los que no tienen, compartan también, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Por eso, amada iglesia, cuando nos alegramos en la ley del Señor, en la palabra del Señor, hay fortaleza para nuestras vidas. Hay sed, hay hambre y sed por la palabra de Dios había allí en aquel pueblo. Y ahora yo te pregunto a ti, a mí, ¿cuántas veces en esta semana hemos tomado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en esta semana hubo hambre y sed de meditar, de leer una porción de la palabra de Dios? Quizás solo aquí en este momento, en este culto. Y yo quiero desafiarte, así como aquel pueblo, no les importó desde la mañana hasta el mediodía. No les importó si estaba frío, si estaba calor. Ellos estaban allí a cielo abierto, escuchando la palabra de Dios. Ellos estaban allí escuchando y entendiendo lo que Dios les estaba hablando. Y a veces nosotros en 1 hora y media ya nos apresuramos para volver. Ya quedamos pensando en lo que vamos a hacer durante la semana. A veces nosotros en 10 minutitos en casa ya estamos cansados y ya queremos hacer otra cosa. Que Dios venga a colocar hambre y sed de su palabra en nuestros corazones. A veces al escuchar a alguien predicando, a veces no es lo que yo quiero oír, y nosotros sacamos, o quizás entregamos allí al Señor nuestro tiempo y leemos un versículo y decimos: este versículo yo no entendí nada. Abra tu corazón a lo que Dios quiere hablar. Quizás abriste allá en Mateo y hay genealogía. Hasta en la genealogía Dios habla también. Amén. Quizás abriste allí en los pequeños profetas, en los pequeños profetas después de Salmos y Proverbios. Estos nombres aquí raros, pero Dios habla a tu corazón. Tan solamente habla tu vida, tu palabra, la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Por eso, amada iglesia, escucha la palabra de Dios y obedece siempre. La palabra de Dios produce vida espiritual, produce arrepentimiento, produce gozo en nuestras vidas, produce restauración. Todo el pueblo se postró y adoró al Señor, reconociendo que Él edificó la ciudad. Misión cumplida. El Señor es nuestra fuerza. El Señor que nos guarda de los enemigos y de las amenazas y de las burlas. El Señor nos fortalece cada día. Por eso yo quiero invitarte a orar en este momento. Por eso, amada iglesia, yo quiero invitarte
a hacer tu parte espiritual en este momento. Porque la parte de colocar la mano en la cuchara tendremos durante la semana, en nuestras actitudes hacia los amados de nuestra casa, en nuestras actitudes hacia nuestro prójimo, en nuestras actitudes hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en lo que Dios ha colocado en nuestro corazón para hacer. No te dejes vencer por el desánimo ni por la pereza. Hazlo lo que Dios te ha dado. Entonces yo quiero invitarte que te coloques de pie para orar. Hay poder de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios aquí, porque aquí hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que le busca. Yo quiero animarte, amada iglesia, que así como esta palabra, que así como Nehemías no desistió del proyecto de Dios, ora en este momento. Identifica áreas de tu vida que necesitas restaurar, áreas débiles de tu vida que necesitas reedificar. Identifica en este momento las amenazas de Sanbalat. Identifica en este momento las amenazas las amenazas de guerra que hayas sufrido durante estos días. Vamos, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz en oración en este momento y usa la fe que Dios te ha dado. Padre eterno, nos levantamos en fe. Nos levantamos, Señor, en adoración. Y te clamamos, hay vida, hay victoria en mi vida, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi casa, sobre áreas de mi vida, Señor. Hay victoria, Señor, en mi salud. Hay victorias en mis finanzas. Hay victorias en mi familia. Hay victoria porque el Señor me da las fuerzas. El Señor me renueva. Cristo venció en la cruz por mis pecados. Cristo venció en la cruz por mi victoria. Por eso, Señor, si hay vidas en este momento que se encuentran desanimadas, si hay vidas que se encuentran, Señor, desalentadas, desmotivadas, Señor, en los proyectos de Dios, en la victoria que antes anhelaban, levanta, Señor, este ánimo, levanta esta fuerza, Señor, que toda amenaza del infierno se convierta en ánimo, en fortaleza. Ante cada amenaza, Señor, podamos recurrir a ti, Señor, orar a Dios, clamar a Dios que haga justicia, clamar a Dios por victoria, porque Dios es nuestra victoria. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Dios es quien obra milagros. Así como desbarataste, Señor, todo proyecto de Sanbalat, todo plan, Señor, de unirse para guerrear contra Jerusalén, tú también, Señor, tienes poder para desbaratar toda obra del infierno en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de los proyectos de Dios en el ministerio, en la vida personal. Todo desánimo reprendemos ahora, se va en el nombre de Jesús. Padre, todo miedo se va ahora en el nombre de Jesús. Cae por tierra ahora toda obra del infierno que se levante contra esta vida. Sale ahora toda obra de maldición, de hechicería, todo trabajo para destruir. Ya no tendrán poder. Ya sean desbaratados ahora en el nombre de Jesús. Porque mi Dios es poderoso. Porque mi Dios es glorioso. Todo trabajo para producir enfermedad, para producir desánimo, para producir depresión, cae ahora por tierra. En el nombre de Jesús. Todo trabajo que falta de amor en la familia, toda obra de falta de amor, de falta de comprensión, de falta, Señor Jesús, oh Dios eterno, de estima, cae por tierra ahora en el nombre de Cristo Jesús. Él que tiene poder para sanar, Él tiene poder para liberar, y en el nombre de Jesús hay victoria. En este muro que estoy construyendo, dile, Señor, hay victoria sobre mi familia, Señor. Hay victoria
sobre los proyectos de Dios. Hay victoria, Señor, sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a orar al Señor. Dile, Señor, hay hambre y sed de tu palabra, Señor. Coloca hambre y sed de tu palabra, Señor. En alimentarme, Señor Jesús, de tu palabra. Que es lo que tiene que correr paralelamente, Señor, a lo humano. Que yo pueda alimentarme, Señor, de tu palabra. Que yo pueda, Señor, pasar ratos delante de ti, Señor. Que tú vengas a hablar a mi corazón. Porque tu palabra limpia, tu palabra renueva, tu palabra libera, Señor. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. No es nada muerto, no es cuento de hombres. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, Señor, que haya vida en este corazón, que haya vida sobre mi corazón. Dile, Señor, que haya vida al leer tu palabra. Dile, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a entender lo que tú quieres hablar conmigo cuando yo abra la Biblia, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a, Padre eterno, a sobreponerme delante de toda barrera, todo impedimento. Cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas y nuestro corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos en este momento. Quiero invitar a la pastora para orar.